Pero hoy es un día muy especial para nosotros. Igual en alguna oportunidad vamos a adelantar esta entrevista que no tiene nada que ver con el tema que habíamos anunciado en algún momento de cirugía bariátrica para gente de pico truncado, donde hablábamos de la posibilidad de que en truncado se pueden hacer ciertos tipos de operaciones y la gente por ahí lo hostiga mucho, no colabora con un hospital que lucha día a día contra sí mismo, por infraestructura, por cosas que pasan en la provincia. En fin, diferentes temas que no vamos a comprometer al entrevistado en este tema, pero que es parte de la vida real, porque hoy está con un tema muy especial y que estábamos hablando con Karen, que es el tema de la donación de órganos. Sí, y más que nada acercamos la voz de los profesionales porque siempre te decimos que tenemos que recurrir a la fuente, a los idóneos, a los que saben, y sobre todo en este tema que es tan sensible, del que poco se habla, para romper mitos. Así que Rubén gestionó y trajo una visita súper importante, y atención a todos, está para verla y seguramente mañana verla en la repetición nuevamente, porque hay un tema muy importante para tratar y sobre todo para lo que te digo, romper mitos, y vamos a aprovecharlo lo más que podamos. Doctor Cristiano, tengo usted muy buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por la invitación. Muy bien. Gracias por venir. Doctor, un tema, bueno, hoy, como siempre decimos nosotros habitualmente, de recuerdo, poco para festejar, mucho para recordar. Y como dice por ahí algún comentarista o algún locutor conocido a nivel nacional, vamos a hablarle al vecino, vamos a hablarle a la persona que nos está escuchando de forma criolla, y no es que estoy imponiendo lo que va a ser esta entrevista, sino porque un tema tan delicado que la gente, hay como un tabú, doctor, donde la gente cuando va a votar, incluso te preguntan si vas a donar o no. ¿Por qué ese mito? ¿Por qué ese miedo de la gente o por qué ese tabú de algo tan importante en la vida? Yo creo, hay una canción de León Gieco que dice: al que no le pasa no siente. Yo creo que de cierta forma somos una sociedad que no está madura desde ese punto de vista. Existen muchísimas necesidades de personas que están pasando por momentos muy feos y que necesitan el trasplante de órganos, de alguna persona que tiene muerte cerebral y que no va a volver atrás, digamos que esa persona no se va a recuperar. Y de pronto a esa persona que tiene muerte cerebral le quedan pocas horas de muerte para que tenga una muerte física efectiva, y del otro lado están esperando personas que sufren. Entonces, lamentablemente vivimos en un sistema económico que es egoísta, que es individualista, y nosotros, yo creo que como sociedad nos falta madurar mucho para entender que el dolor del otro es un dolor nuestro también, como primera medida. Hay que tomar en cuenta que las personas que sufren una pérdida de un ser querido, justamente, y valga la redundancia, uno está hablando en un momento muy crudo, en un momento en el que le dice no hay vuelta atrás, existe una muerte y no vamos a volver para atrás, no hay nada, no hay milagro que exista, lamentablemente. Y es en ese momento que el familiar debe tomar la determinación de donar los órganos. Y yo creo que desde el punto de vista social y, si se quiere, psicológico, el paciente se enfrenta no solamente a una noticia devastadora, terrible, sino también a sentir que van a mancillar o van a abrir o van a seguir agrediendo un cuerpo, cuando en realidad, si uno lo ve desde el otro lado, desde el lado de la necesidad de las personas que están esperando un órgano, es todo lo contrario, ¿no? Yo estaba hablando fuera de cámara con ustedes y para participar a la audiencia de la experiencia que yo he tenido en Francia, y es un sentimiento verdaderamente ambiguo, porque si bien uno aborda en la cirugía de la ablación a una persona que tiene muerte cerebral, que está constatada médicamente, lo aborda y termina muriéndose físicamente en el mismo acto de la cirugía. La ambigüedad viene desde el momento en que uno como médico siempre trata de salvar vidas, y en este caso lo que está haciendo es, en un paciente que tiene una muerte cerebral, producir una muerte física que va a ser inevitable en el tiempo, pero a la vez recuperar órganos que van a dar vida y calidad de vida a un montón de personas que lo están esperando. Es un sentimiento ambiguo, pero a la vez uno se queda con el gusto con ese sabor de saber que está haciendo el bien para un montón de otras personas, ¿sí? Y a la vez, digamos, yo he tenido la posibilidad, que no todo el mundo lo tiene, que es muy difícil de llegar a esos grandes centros, porque son grandes centros los que hacen trasplante, de estar desde el momento en el que te dicen, bueno, hay una persona
que es compatible para que nos done un hígado, en el caso en el centro donde estábamos en Francia, y que se movilice un aparato terriblemente grande, terriblemente complejo, tener taxis personalizados, taxis aéreos personalizados, de ida y vuelta, que te espere un grupo y que a la vez se coordine con otro grupo que saca el riñón, que saca el hígado, que saca el corazón, los pulmones, las córneas. Es decir, la infraestructura es monstruosa. Ir a hacer la cirugía, contactar con un montón de grupos, con un montón de gente, volver al centro en donde se va a producir el trasplante, sacar el órgano enfermo en una persona que está enferma, previa cirugía de banco, que es una cirugía que es con lupa y microscópica y se van buscando los pequeños vasos y se van dando puntos. En un tiempo determinado tiene que ser todo, por eso es la logística y por eso es la coordinación que debe ser casi, que es minuciosa de hecho, y a la vez colocarle ese nuevo órgano a esa persona, que se le dé una segunda oportunidad, y controlar un postoperatorio que en la mayoría de los casos son muy complicados, porque uno está sacando un órgano que está golpeado en un organismo que está muy golpeado por la patología, y coloca un órgano que no es el propio, que el sistema inmunológico lo va a rechazar. Es por eso que no todos los donantes son para todos los receptores, y viceversa. Tiene que haber una compatibilidad muy cercana, y que después esa persona venga caminando por los pasillos con una nueva oportunidad. Es maravilloso, es verdaderamente maravilloso. Sí. Doctor, aprovechando y para hacer como una bajada a lo que vemos normalmente, gracias a Dios la mayoría no hemos pasado por una situación así, pero lo vemos habitualmente, sobre todo en los canales nacionales, donde por ejemplo una niña necesita un trasplante de corazón. Me acuerdo así rápidamente de Justina, una chica por la que se hizo la cadena de oración, recibió un donante, no prosperó por todo esto que usted comenta, porque tiene que ver no solamente el tema de que alguien done y alguien reciba, sino un montón de aspectos que depende la positividad o no, y digamos que sea beneficioso para el paciente o no la donación. Pero mi pregunta siempre fue, y lo hablábamos recién para que la gente lo sepa, ¿a quién se le da prioridad? ¿Cuál es el protocolo para llegar a un listado, para ir ascendiendo los puestos? Porque sabemos de que por cualquier sintomatología uno puede necesitar un trasplante de algo, pero se le da prioridad a ciertas personas. ¿Por qué, doctor? Bueno, hablando de los mitos, ¿no? Porque yo voy a hablar más de los mitos, si querés, que de las prioridades, porque en realidad es ahondar en cuestiones técnicas avanzadas, y son bastante incomprensibles muchas veces. El tema del listado no lo hace una sola persona, lo hace un conjunto de personas. En Argentina es el INCUCAI, que nuclea un montón de profesionales y que está todo protocolizado con estándares, insisto, internacionales y nacionales. Y no es receptor aquel que tiene dinero, que eso es algo que es muy importante que se sepa, porque si no los ricos solamente tendrían órganos, como se ven en ciertas películas de ficción, y los pobres se morirían. Entonces es por cuestiones médicas puntuales que llevan a que tengan parámetros que digan: esta persona es prioritaria, esta persona ocupa el número 1, y dentro de ese número 1 después el donante que existe es un donante que va a ser, un buen donante para este receptor, va a ser rechazado o no, las posibilidades. Entonces hay un montón de variables que están en el medio, que juegan y que hacen que haya un pool de pacientes, que ese grupo de personas ante un protocolo determinado vaya sumando un score, una puntuación, y que diga, bueno, este paciente es el primero y este paciente es el segundo y demás. Y dentro de esa lista existen ascensos y descensos en relación a el donante que exista y en relación a la prioridad clínica, porque existen desmejoramientos dentro de los cuadros. Una vez más, lo lamentable de Argentina es que nosotros tenemos una tasa de donación verdaderamente baja. Es una cuestión, yo creo que más que todo es social. Hay una desinformación monstruosa. Y existen un montón de tabúes, como el tráfico de órganos, el yo estoy vivo, pero a la vez consideran que estoy muerto y me matan para sacarme los órganos, que es una barbaridad, porque en realidad existen
dentro de esos protocolos que dicen que una persona tiene que estar muerta, tiene que estar certificado por profesionales, electroencefalogramas, hay un montón de cuestiones en el medio que no pueden obviar porque, a ver, si uno obvia algún paso, que no se obvia, es una cuestión grave. No se obvia por una cuestión de protocolos. En la medicina ya está casi todo inventado, existen protocolos, dicen, bueno, existe una complicación para tal cosa, entonces ante tal complicación, ante tal eventualidad, tiene que hacer esto, esto y esto. Si uno se sale un ápice, está fuera de lo que está haciendo, ya no es científico, entonces pierde el rigor científico y uno está obrando mal. Eso en relación a cientos de miles de casos, cientos de miles de estudios que van haciendo a través del mundo y que van protocolizando estas acciones. Con respecto a esto también, entonces, existe todo un protocolo que dice esta persona está muerta, certificadamente muerta en cuanto a lo cerebral, no en cuanto a lo orgánico, ¿sí? Esta persona no va a tener una vuelta atrás porque no se recupera de esta muerte cerebral, es entonces que es un posible donante. Ahí volvemos de nuevo, es un posible donante, familiares quieren donar, la mayoría dicen que no. Otra de las limitantes que tenemos también, si bien existen diferentes entidades que van comunicándose a través de la madre, digamos, de la entidad madre que es el INCUCAI, existen las distancias, existen el soporte de los pacientes y existe la infraestructura. De todas formas, como limitantes, pero que no son excluyentes. Quiero decir, un ejemplo claro fue que hace pocos años en la Clínica Cruz del Sur hubo un donante al que le sacaron córnea, corazón, hígado, riñones, entonces digamos que se puede hacer. ¿Es difícil? Sí, pero es absolutamente posible. A la sociedad decirle que el tráfico de órganos es prácticamente imposible desde el momento en que uno tiene que contar con una infraestructura monstruosa, tiene que contar con muchísimos profesionales en el medio. Para que ustedes tengan una idea, se tiene que llegar a un tiempo determinado desde el momento de la constatación de la muerte cerebral. Una vez que uno saca el órgano, se tiene que llegar en un tiempo determinado a un centro de alta complejidad para el trasplante, que ese centro de alta complejidad tiene que tener la complejidad como para sacar, en el caso por ejemplo, de un hígado o de un corazón, sacar el corazón, sacar el hígado y poner un corazón o un hígado que no es del paciente que va a recibirlo, con cirugías de banco y con un proceso de esterilidad que es terrible de cómo van cumpliendo cada una de las normas. O sea, si se sale de la norma un ápice, se pierde. Por ejemplo, cuando estaban sacando riñones o cuando estábamos sacando el hígado para llevar al receptor, tenían un cuidado terrible y todo el mundo tenía mucho miedo de pinchar el intestino, porque una pinchadura de intestino llevaba a que se colonice, es decir, se infecte el campo, y si había una infección del campo, todo el trabajo que se estaba haciendo y todo el trabajo que estaban esperando en el centro receptor no servía para nada. ¿Y por qué? Porque había contaminación de X cantidad de bacterias por una sola pinchadura del intestino. Entonces, imagínense que esta cuestión del tráfico de órganos es mucho de folclore. Con respecto al tema de la muerte, no van a matar a nadie para sacarle los órganos, porque irían preso 100 personas aproximadamente, por la cadena de personas que están dentro de lo que es la ablación y el trasplante, porque existe un apego fuera de norma en lo que respecta a constatar la muerte de un paciente, la muerte cerebral de un paciente. Y después, ojalá que no nos pase a nadie. Lamentablemente, yo trabajando en salud veo mucho sufrimiento de la gente. Yo creo que por un lado endurece y por otro lado duele mucho siempre. Pero es cierta esa canción que dice que el que no le pasa no siente. Sería bueno que no nos tenga que pasar a nosotros necesitar un trasplante para que nosotros seamos positivos en cuanto a esta idea de donar un órgano. No, es un tema apasionante.
uno no, desde el desconocimiento y desde el respeto, no queremos ni interrumpir, porque es una cosa que uno te ablanda de todo punto de vista. ¿Cómo haces en lo psicológico desde que llega el donante y saber en el fondo de dónde viene? Porque te ha tocado, me imagino, o cuál fue tu experiencia más que te llegó más. Yo calculo que ninguna ha sido más que otra, Sí, pero... pero sí hay. Sí hay. Dale, a ver, te escucho. El último caso de ablación que hicimos, que fue en el centro hospitalario, en el centro universitario donde estaba yo, le habían declarado muerte cerebral a una chiquita de 2 años. Y fue verdaderamente duro porque ya sabías que estaba muerta, porque era un envase chiquitito. Había 4 equipos trabajando sobre ellos, 2 de Suiza, 2 de Francia. Era un lío de lenguas, un lío de personas adentro en un cuerpo chiquitito. En Francia los nenitos tienen lo que le llaman el doudou. El doudou es un muñequito que tienen, que ellos duermen de noche con ese doudou, que los acompaña de noche, y si no están con el doudou se van a llorar y andan todo el tiempo con el doudou. Esa nenita de 2 años le habían puesto el doudou por una cuestión representativa. La madre que había aprobado la donación de órganos al lado de ella, al lado de la nenita, y esa nenita ya estaba muerta, y esa nenita terminó de morirse físicamente después de que le sacaron los riñones, le sacaron la córnea, el corazón, que esos 2 iban para Suiza, y el hígado y los riñones, que iban para receptores de Francia. Y si bien siempre se produce esta cuestión de dualidad de la que te hablaba, ese momento fue particularmente desgarrador porque el silencio que reinó en el quirófano con tanta gente que había fue terrible. Bien, Pero sí. esa nenita le dio vida a otras 4, por lo menos 3 personas. Claro, pasa eso, que se contraponen sentimientos, me imagino, no me quiero ni imaginar estar en una situación así. Y estaba pensando que también al momento de que uno despide a un ser querido, una vez es el que queda, es egoísta, y es como dice usted, una vez que se va la vida, lo único que queda es materia, por decirlo, un cuerpo, eso es lo que somos, el envase queda. Y hay que ser muy fuerte espiritualmente, sobre todo, y no verse afectados por criterios religiosos, culturales, sociales, para tomar la determinación y la valentía de decir: yo dono estos órganos. Porque pasa esto, como usted dice, el que tiene la última palabra es el familiar que está al lado, salvo de que haya dejado uno expresamente dicho por voluntad propia de ser donante. Así que hay que ser, es un tema bastante complicado, pero tiene que ver con esto, los mitos que dice el doctor, que no es como las películas que te van a robar los riñones y los van a llevar en un auto. Hay que romper un montón de mitos y sobre todo tener la fortaleza espiritual y la falta y el desapego total a la persona que se va a ese envase, porque los recuerdos quedan, y decir: se va esta persona que amo, pero una parte de él vive en el corazón de tal, va a ser parte de tal o cual persona, y es como dice, a veces una vida salva 7, es así, doctor. Lamentablemente también juega en contra, dentro de este mito, el tráfico de chicos, que tiene otro destino y que la gente lo toma como propio al medio, confundiéndolo que es para la donación ahora, y en realidad es para un rescate, es para una cosa por el estilo. Esto hace un poco que no justificamos, que no nos pongamos la mano en el corazón y seamos donantes, la confusión de que justamente el tráfico de chicos tiene otro contenido y no es justamente, como lo acaba de confirmar el doctor, que es justamente para el tráfico de órganos, porque esto es prácticamente, como ya lo demostró, imposible. Doctor, para descomprimir un poquito este tema que es realmente apasionante, Truncado está preparado, no digo que esté preparado, o por ahí hago de comedido la pregunta para este tipo de cosas, pero Truncado está preparado y ya está demostrado para muchos otros tipos de operaciones. No digo la del trasplante, porque imagino que debe ser, no sé si será imposible. No, trasplante no. Bueno, pero me refiero a que, aprovechando su oportunidad acá, Truncado está preparado y ya está demostrado para otros tipos, sacando este tipo de operación, que para operaciones de alta complejidad, y creo que este último tiempo ha sido demostrado. Sí, hemos avanzado a través de gestiones personales y de golpear muchas puertas. Desde el punto de vista material avanzamos a nivel quirófano y a nivel hospital mucho.
A través de gestiones también se ha traído profesionales con los cuales hemos podido realizar cirugías que no se habían podido realizar hasta ahora en la localidad, cirugías de alta complejidad, no trasplante, porque trasplante tiene que ser centros y servicios exclusivos de trasplante. Eso no va a haber en la región, ¿sí? No va a haber en lugares grandes como Rosario, Córdoba, Mendoza y sobre todo Buenos Aires. Sí, hemos hecho cirugías importantes, estamos con el proyecto de la cirugía bariátrica que ya hemos realizado, hemos hecho cirugía de hernias de hiato laparoscópicas con estómagos que estaban en prácticamente la mitad del estómago en el tórax. Hemos hecho cirugía laparoscópica avanzada en cirugía colorectal, con cirugías que yo creo que acá en la región no la están haciendo, que son cirugías muy grandes, y nosotros lo hicimos en el hospital de Truncado a un truncadense que se tendría que haber ido ni siquiera a Comodoro, se tendría que haber ido a Buenos Aires. Sí, se están haciendo un montón de cosas a costa de mucho sacrificio, de mucha perseverancia y de seguir en una misma dirección que muchas veces es muy difícil. ¿En qué situación se encuentra Truncado, digo, por ahí en lo personal, cuando mucha gente lo castiga, lo fustiga, lo critica y todos terminan en el hospital, todos terminamos en el hospital? Bueno, yo creo que es bastante paradójico, es una especie de inconformidad que tiene la persona local en todos los lugares locales, es decir, el de Caleta se queja en Caleta, el de Comodoro en Comodoro, el de Truncado acá. La diferencia que tiene Truncado con respecto a otros lugares es que no tiene un ámbito privado que absorba personas, entonces por eso todo el mundo termina acá. Un poco en broma, un poco en serio, muchas veces me dijeron, ni loco, me opero con usted, y esos ni loco, me opero con usted, terminaron siendo operados por mí y la mayoría están vivos. Igual hay que corroborarlo. Hay que ir al registro civil. No, la paradoja es esa. Sí falta mucho por hacer, pero sí es cierto que existe un grupo de personas que tiene muchas ganas. Nosotros estamos llevando adelante el grupo COMS, que es Cirugía de la Obesidad Metabólica y Metabólica del Sur. Un grupo que se reúne todos los lunes a dar una clase y después se discute del pool de pacientes que tenemos ya desde hace mucho tiempo. Eso habla de que existen muchas ganas de hacer no solamente una tarea asistencialista, sino también científica, que se trabaja todo el tiempo haciendo cursos. Yo vivo estudiando, el que me conoce lo sabe, y hay veces que reniego porque hay fin de semana lindos de aquellos que saben tocar en Truncado y que yo no puedo aprovecharlos. Y después me reconforta el hecho de que cuando yo voy a estar y hago cosas con los pacientes, sé que estoy haciendo lo que se está haciendo a nivel nacional y a nivel mundial y que las cosas salen bastante bien, y eso es muy reconfortante para mí. De todas formas, no deja de ser agotador. Y falta material en algunas áreas, el quirófano está pletórico de cosas, después de tanto golpear puertas y después de tanto gestionar. La terapia la estamos armando para que pueda trabajar con el paciente obeso. La obesidad en Truncado en la zona es endémica, entonces no hace falta pensar en obesidad, en cirugía de la obesidad, para tener preparado, como lo tenemos, a una terapia, al quirófano, para recibir pacientes que son obesos, porque yo he operado pacientes de cualquier otra patología que tenían, bueno, muchísimos kilos, y entonces, digamos, como conclusión, es cierto, faltan cosas, pero tenemos muchas más cosas de lo que la gente piensa, y una de las cosas que tenemos y que es irrefutable es el recurso humano, que es criticable, pero que trabaja a destajo y que hace siempre lo mejor pensando en la gente. ¿Qué más podría decirte? Bueno, en líneas generales eso. Se trabaja mucho, se reniega mucho, se empuja mucho. Nosotros tuvimos el quirófano ahora parado, que vamos a alargar de nuevo el lunes, aproximadamente un mes, pero porque estamos todo el tiempo tratando de que no exista la mínima, el mínimo agujerito, la mínima rajadura, que sea todo
dentro de los estándares que se manejan a nivel internacional, ¿sí? Tenemos mejores aparatos, tenemos la mejor torre de biolaparoscopía en la zona, nosotros tenemos un super aparato de ligadura de vasos laparoscópicos, tenemos muchísimo material laparoscópico, estamos mucho mejor que Caleta en ese sentido, mucho mejor. Dentro de poco se va a hacer una conferencia de prensa, al cual, bueno, ya lo hemos charlado fuera del micrófono, donde van a participar ya por una invitación, charlando con los concejales, donde se estaría declarando de alguna manera, se va a intentar declarar de alguna manera la operación bariátrica que tenga todo el empuje a nivel local, debido a la gran cantidad de pacientes con obesidad en la ciudad de Pico Truncado, y ya hay una persona que se ha operado en la ciudad de Pico Truncado con mucho éxito, con un staff, Mariana Prince, Ava, usted, bueno, muchos, donde esto demuestra a las claras que no estamos lejos de nadie. No, en lo más mínimo, no. Estamos muy bien. Y vamos a estar mejor. Vamos a seguir peleando. ¿En qué, a nivel provincial, se sienten de alguna manera, no sé si ya lo meteré en lo que es la política, pero protegido? Respaldados, si querés. Sí. Respaldados. Siempre falta un poco. Yo porque soy bastante inconformista, pero no importa, vamos a seguir peleando. No lo sabré yo. Bueno, una última cosa quiero decir para ya cerrar esta cuestión del trasplante, que no es directamente el trasplante, pero sí habla un poco en relación a lo que dijiste vos de lo que se consideraría nuestro cuerpo. En Auschwitz, una médica suiza que va como voluntaria, inmediatamente después de que finaliza la Segunda Guerra Mundial, ve en las cámaras de gas muchas mariposas dibujadas a la altura de los chiquitos. Y ve mariposas, y va a las barracas y ve mariposas dibujadas por nenitos. Entonces le pregunta de una forma bastante inocente a una mujer que había estado, una joven que había estado también presa y que había sobrevivido, y un poco sorprendida y un poco enojada, la mujer que le pregunta, le dice, pero ¿cómo? ¿No te das cuenta? Los chiquitos, que tienen mucha mayor percepción que nosotros, dibujaban la mariposa porque ellos consideraban que el estuche físico que tenemos nosotros no es solamente, no es más en realidad que ese estuche físico que permite que una vez que uno se muera, vuele como una mariposa. Es un poco poético, pero sería lindo encarar la visión de la muerte de un familiar que es terrible, que ojalá nunca me pase, pero estamos todos destinados a eso, con la única certeza que nacemos es que todos nos vamos a morir, sería lindo encarar la idea de la muerte como eso, que nosotros somos una pequeña oruga que en algún momento va a crear alas y va a volar, y que en ese estuche que nosotros dejamos y que la física, la química y el tiempo va a ser lo suyo, pues prolonguemos y demos la posibilidad a las personas, a otros que necesitan. Doctor, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias por elegirnos, muchas gracias por darnos la oportunidad de que la conferencia de prensa se va a hacer aquí en nuestros estudios, con la presencia de ustedes, de sus colaboradores y sobre todo lo que tenga que ver con el tema de la bariátrica. Nos ha elegido como canal y eso nos enorgullece, aparte de ser amigo personal y como profesional. Eso nos pone muy contentos porque muchas personas nos preguntaban sobre este tema y sabemos que ya está anunciado en esa conferencia de prensa donde, y vamos ya en la última, doctor, hay que hacer muchos pasos previos para esto, pero sé que lo que más complicado es, que desanima a la gente, es lo burocrático y lo administrativo. ¿Va a haber algún apoyo logístico para aquellas personas y ustedes como profesionales para poder encarar este tipo de operación? Bueno, desde el punto de vista logístico contamos, y esto es fundamental, con una secretaria pura y exclusivamente para el grupo de cirugía bariátrica que se encarga de sacar todos los turnos. O sea, le damos a la persona que es obesa, le damos el teléfono de esta secretaria, que es su teléfono personal y que es una maravilla en cuanto a efectividad y en cuanto a responsabilidad. El paciente tiene que luchar un poco menos, yo no diría un poco menos, tiene que luchar muchísimo menos en cuanto a la parte burocrática, porque también se encarga de ir revisando los papeles y de contactarla en el postoperatorio, porque el paciente obeso no es solamente el pre,
que el previo es bastante pesado, pero el previo lo prepara para el post, que el post también es pesado, pero es pesado si el paciente no tuvo una contención previa importante y no ha internalizado todo lo que tenía que internalizar en el preoperatorio, que es fundamental. Así que eso es clave en un grupo, porque a nosotros nos descomprime de decirle al paciente vaya y saque turno, sino que dirija hacia esa persona y esa persona le va a sacar turno con todos los profesionales del grupo multidisciplinario. Y después tenemos todos los profesionales, excepto el especialista propiamente dicho en cirugía bariátrica, aquel que hace solamente cirugía bariátrica, que lo traemos de Córdoba, que es un compañero mío que estuvo 5 años en Europa haciendo cirugía bariátrica. El resto pertenece al hospital, significa que no se le cobran plus, significa que el paciente saca turno y los ve en el hospital o en la parte privada, aquel que tiene una obra social que puede ser visto en la parte privada, pero no existen plus y no existen consultas particulares como saben hacerse en Comodoro Rivadavia. Y aparte de eso, muchos de los pacientes se quejan de viajar a Comodoro Rivadavia no solamente por la contención, sino también por el estado de las rutas, el tiempo y la distancia que implica. Entonces nosotros estamos proponiendo cirugías con kilómetro cero o cirugías con muy pocos kilómetros. Estuvimos reunidos, y esto lo adelanto brevemente, estuvimos reunidos con el interventor de la caja, que se mostró muy receptivo y muy contento de que nosotros podamos hacer esto acá. Imagínense que los pacientes o los mandaban a Buenos Aires, los mandan a Gallegos, un paciente lo desterras y tiene que ir con la familia y todo lo que eso implica. Y con responsables máximos también de OSPE que estuvieron muy contentos, y también con gente de OSDE que, digamos, la cuestión burocrática para nosotros ahora es bastante importante, es bastante pesada. Es hacer andar una rueda que después no va a parar, pero que mientras tanto al principio cuesta mucho, pero bueno, estamos caminando firmemente y me tienen a mí, que yo soy bastante perseverante, para no utilizar otros términos en el aire. Bueno, ¿y por qué no me dijo todo esto antes a mí después de tanto quilombo? ¿De qué? ¿De qué? Ahora me viene a decir toda su capacidad, su coraje, mi bravura. Su bravura, su profesional, y me tuve que ir a Comodoro. Lindo lo suyo. Bueno, a usted le gusta viajar. Nico, gracias. Como amigo, como profesional, sé que nos hemos extendido, valió la pena por todo lo que significa para aquellas personas que están luchando por su vida en un día tan especial como usted lo dijo recién. Y bueno, gracias por elegirnos una vez más. Gracias a ustedes.